empezamos con este nuevo episodio de Opiniones Marginales y tengo el honorazo, el gustazo de estar hablando con Natalia Sauchelli. Espero haber pronunciado bien los apellidos. Siempre tengo dudas con los apellidos. Está Está perfecto. perfecto. Lo está argentinizado. Yo le digo Sauchelli. En teoría sería Saukeli, pero ¿quién pronuncia así sus apellidos? Por favor. Bien, ya empezamos bien con la pronunciación de los apellidos, con esa cuestión genealógica. Me Ay, encanta. sí. Y bueno, tengo una sorpresa para la invitada porque mi última lectura está siendo Kerana. Eso es una sorpresa, Juli. Eso no lo dijiste. No, no, eso, lo que pasa es que yo me reservo, a los escritores no saben cuándo los leo. Y de Ah, hecho, mira. como me consta que Miríficas está presente en el patio de mi universidad, yo estudio en la Facultad de Filosofía y Letras, Sí, lo em, tengo muy en cuenta. lo vi, leí la sinopsis, le pregunté a la chica si tengo entendido que esto es una precuela. eh, Sí. y algo que yo hago es, en vez de empezar la historia en sí, es empezar a leer la biografía, los paratextos y ya el epílogo que incluís en este libro, la verdad es que es muy interesante y seguramente lo vayamos desandando. Pero nada, ya desde ya te comencé a leer y creo que en ese sentido es muy sorprendente cómo nosotros que nos conocemos en la pura virtualidad hemos coincidido con tantas cuestiones en estos tiempos urgentes. Ujú. Y bueno, desde ya, repito, te agradezco mucho, Nati, el espacio que has dado a mi obra en tu podcast, en tu sección, que dicho sea de paso también lo voy a colocar en el link. Así que bueno, em, No te quiero interrumpir, Juli. sí, Yo sí, te sí. dejo solamente para que vos digas todo. Yo también te quiero agradecer un montón el espacio, el lugar, que también hayas tenido la confianza como para brindarme tu trabajo y poder también difundirlo a través del podcast. Así que nada, para mí también es un honor, es un privilegio y le tengo muchísimas ganas a Libres como el Fuego. Acá me quedo. Ay, sí, lo agradezco muchísimo. A ver, vamos a empezar por ahí, por ese lado. ¿Cómo surgió la idea o la necesidad de ese podcast? Y surgió, como decís, por una necesidad, por una cuestión de que, bueno, vos lo sabrás, vos sos editor aparte. Em, Viste que ahí te tengo un poquito estudiado, no hice la tarea del todo, pero un poquito. Eh, es muy difícil darse a conocer si uno no tiene, digamos, un capital como para implementar solo en eso, como para destinar en eso, y es bastante caro, la verdad es que el marketing es bastante caro, hay que decirlo, eh, y no porque estoy menospreciando el trabajo de nadie, o sea, la gente le pone el precio a su laburo el que quiere y está buenísimo, que la verdad es que es súper difícil poder, no solamente la edición, la publicación, aparte del laburo que hay detrás de escribir una novela, ¿no? Si uno se lo toma en serio, por supuesto. Así que nada, como me estaba tanto costando esto de la difusión y también tengo que decir que no quiero caer tampoco en esta idea conspiranoica, pero siento como que Instagram me tiene como medio censurada. A mí y a un montón de gente que, bueno, cuando nombrás política o cuando nombrás ciertas cuestiones de la realidad y tenés cierto posicionamiento, es bastante arbitrario el algoritmo, no vamos a decir que es casual, y me di cuenta de eso, de que no lo iba a poder difundir por ahí, entonces dije, bueno, voy a probar en esta plataforma. Aparte soy bastante fóbica a todo lo que es la imagen, a pesar de que parezco tranquila. Y me pareció una buena alternativa y justo también estaba como explorando, ¿no? Esto de los podcasts, me vengo encariñando bastante con algunos, así que me pareció interesante hacerlo de una manera muy rústica, muy rudimentaria con lo que tengo que es el celular. Eh, pero bueno, nada, muy tranquilo. De hecho, ahora hace bastante que no grabo, por diferentes cosas no tuve tiempo, no tenía voz, hoy estoy bastante bien. Así que nada, de ahí surgió y la idea es esto, ¿no? Poder difundir también autoras y autores autogestivos de Latinoamérica o Abya Yala, como más cómodos, se sientan a la hora de pronunciarlo y pronunciarse. Justamente entendiendo lo difícil que es la difusión, poder visibilizar el trabajo. Ya es difícil escribir, tener tiempo para, porque la verdad que también es un privilegio tener tiempo para escribir, ¿no? Producir arte, hay que decirlo también. Eh, Privilegio y no necesariamente tenés que ser un millonario, ¿no? Pero tenés que tener privilegio, tenés que tener tiempo, y el tiempo en este sistema es un privilegio.
Entonces, ya que llegaron a escribir, bueno, tener aunque sea la posibilidad de llegar a lectores y lectoras diferentes y que también los lectores y lectoras tengan como otro material a la hora de consumir y no siempre los clásicos hegemónicos de fuera extranjeros, ¿no? Porque también tenemos como una idea muy eh, elevada, ¿no? En cuanto a la literatura extranjera. No es que nunca he leído autores y autoras extranjeras, por supuesto, creo que todos nos iniciamos en eso porque crecimos con esa idea de que lo de afuera era lo sofisticado, lo lindo, lo deseable, y ahora no deseo más que leer autoras y autores latinoamericanos, por supuesto. Sí, a ver, es muy interesante. Ya tiraste muchas puntas para agarrar en tu voz. Em, Voy a hacer esta pregunta. ¿En qué momento te diste cuenta de que escribir o publicar, mejor dicho, es un privilegio? Porque es algo que uno no lo tiene en claro incluso después de haber publicado un primer libro, un segundo libro. ¿Hubo alguna escena en donde vos te detuviste y dijiste, ah, no, esto no es tan fácil o no es tan fluido como yo lo pensaba? Sí, me di cuenta desde la primera vez que, o sea, escribí en realidad una novela que finalmente no publiqué, publiqué otra. em, pero ahí empecé a averiguar, digamos, por ahí en el 2018-2019 para publicar. Y bueno, y obviamente, ¿no? Pidiendo presupuestos, etcétera, etcétera. De por sí, bueno, los valores me parecieron en algunos casos bastante elevados. Eh, y bueno, ahí empecé a darme cuenta de que, bueno, de que había todo un laburo por detrás, que ser un autor independiente no era solamente decir, ay, escribo y ya está. Listo, lo muestro al mundo y listo, no. Y ni hablar de los trámites que uno tiene que hacer también para preservar ese material y que no haya plagio. No es solamente escribir, sino que hay toda una burocracia detrás, que encima personalmente siempre he tenido problemas con lo burocrático, con las cosas tal cual estaban dadas. Así que ya me pareció engorroso, pero por supuesto no fue una excusa para detenerme ahí, tenía unos ahorros. Y bueno, y ahí me di cuenta de que empezó todo el trayecto, esta cuestión así emocionante, la edición, la publicación, pum, pim, pam, pam, y te das cuenta que en un momento para. O sea, llega como el punto, sí, está el hijo, está ahí, tiene su portada, tiene su forma, tiene su impronta, pero hay mucho, mucho más que hay que conseguir, ¿no? Que es eso, que la gente te vea, básicamente. Y, y está esto, o sea, a veces la gente no te ve y hay que decir la verdad, porque a veces hay cosas que no llaman la atención y también tenemos que ser autocríticos y decir, bueno, evidentemente no le di en el nicho, eh, pero la verdad es que la mayoría de los casos, y lo digo porque he leído bastante autoras y autores autogestivas y autogestivos que tienen obras hermosas y una sensibilidad muy particular, y no se los ve. Entonces, ¿cuál es el tema? Y por supuesto el marketing, que uno no se puede hacer, que uno no puede destinar. Y vos, Juli, lo podés decir, bueno, capaz que sos mucho más diplomático que yo, pero hay obras que decís, no, no puede ser. O sea, no puede ser que esta obra tenga tanto ruido, sea tanto el estruendo que genere, cuando uno conoce obras que realmente merecerían todo ese prestigio y esa visibilidad masiva, que no sé, no sé, es Concuerdo, injusto. sí, 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 concuerdo y de hecho, a ver, esa es una de mis, no sé si decirle luchas, pero sí, esa es una de mis controversias como, no sé si como editor, pero sí como persona que ama las letras, que, por ejemplo, yo soy un fascinado del boom latinoamericano, del fenómeno que fue que de pronto editoriales, sobre todo en Argentina, publiquen obras de vanguardia, obras con un viraje artístico y político muy interesante, que no volvió a producirse ese fenómeno a esa escala, por lo menos en las características en que se produjo eso. Y a mí me pasa exactamente eso que vos decís de, hay obras que usurpan los espacios de las grandes librerías, que tienen Ujú, muchísima visibilidad, que tienen mucho alcance, que tienen mucho marketing, pero que a la hora del contenido sé que hay gustos para todo, no estamos cuestionando por el gusto, supuesto, no estamos cuestionando el gusto, pero sí hay un mercado que piensa demasiado en función de los gustos del lector. Entonces, en ese riesgo de complacer, se pierde la potencia de interpelación. Eso es algo que, por ejemplo, el día de hoy estuve compartiendo con seguidores de Instagram, ¿no? Con colegas en Instagram que lo estuve viendo.
Sí, sí, que de hecho, para el que no me siga en redes, lo que hice fue subir una cajita de preguntas interpelando a los escritores o a personas que escribiesen si habían tenido alguna experiencia con críticas negativas, con algún comentario negativo, y fue muy interesante porque a varios escritores les pasó de tener propuestas literarias bien definidas y lectores que se quejaban porque no empatizaban con el personaje o no conectaban con la historia. Y qué sé yo, por ejemplo, no sé, con ese estándar, no sé, la naranja mecánica queda fuera, Rayuela de Ujú. Cortázar queda fuera porque, bueno, Oliveira no es un personaje tan simpático si uno lo conoce en la vida real, ¿no? Pero es esa cuestión de que en un gran mercado se reduce esa posibilidad de interpelación, o por lo menos esa interpelación está domesticada. No sé si me explico. Em, Yo creo que se subestima muchísimo también al público, de alguna forma, al público lector. Y creo que también tiene que ver con un molde, ¿no? Y con el mantener una determinada preferencia. Y como vos bien dijiste, hay gustos para todos, pero sí se instala muchísimo lo que es a mi sentir, ¿no? O a mi percibir como una cierta superficialidad, eh, esto de no ir a literaturas más profundas, más encarnadas, más crudas, que la gente lo está pidiendo, o sea, nosotros estamos ahí en las redes, bookstagramers, que se están animando a leer eh, otras historias, ¿no? Con el dolor nombrado, el dolor enunciado desde la propia experiencia, ya sea ficción o fantasía, ¿no? Porque, bueno, por lo menos en mi caso yo construyo historias que son ficticias, pero siempre denunciando cuestiones muy reales y muy urgentes. Eh, y la gente hoy en día se está animando a eso, pero se ve como que hay un sector ahí editorial que todavía está como medio como con recelo de animarse animarse, o quién sabe, ¿no? Quizás tienen un posicionamiento muy claro, también el no hacerlo también es una postura. sí, a ver, hay una cuestión ahí de... A ver, como que yo tendría mil millones de cosas para decir, pero voy a tratar de tamizarlo con ejemplos muy concretos. Sobre todo pasa tal vez en el cine, en el cine acaso más anglosajón o más mainstream, donde, no sé, por ejemplo, para hablar de cuestiones de racialidad, pongo el ejemplo de Black Panther, ¿no? De Pantera Negra, que de hecho llegó a los Oscars. Y la película se presenta como una celebración de la diversidad y todo, y cuando indagas un poquito más en la historia, en el guión, vos decís, che, pero Black Panther propone un aislacionismo del mundo, un empobrecimiento, una exclusión del mercado de ese pueblo que quiere crecer. Entonces, si vos haces una lectura mucho más política de lo que implica, por ejemplo, el género de superhéroes, ¿no? De Mm, hay una élite, hay una minoría que se arroba el derecho a la seguridad. Esa es una lectura potencial que uno puede hacer, ¿no? Y entonces es como, sí, uno va y dice, sí, diversidad y todo, pero luego cuando te pones a hilar un poquito más fino, en las formas que tenemos de narrar e interpretar historias, sigue habiendo una cosa muy conservadora, ¿no? O pensar la diversidad, o pensar, por ejemplo, la, como un la... elemento más decorativo y del momento, una tendencia de moda, eso querés, o que se utilizan quizás estos elementos con un fin poco profundo, digamos, ¿no? A ver, no solo con un fin poco profundo, sino para cubrir una cuota. De Claro, hecho, Rita Segato habla de la cuestión de la sí, cuota con el cupo para afrodescendientes en Brasil, en las sí, universidades. Ella tiene todo un sí, sí. estudio muy interesante, pero es esa lógica del cupo aplicada a la narrativa mainstream, ¿no? Que un Eh, montón de gente a todo esto se abusó también de ese sistema, ¿no? Autopercibiéndose negra porque tenía ancestros que habían sido esclavos, y también hubo ahí todo un tema que se tuvo que rever, que no solamente era cómo te percibías, sino también cómo te percibían los otros, para que tuviera sentido este cupo. Perdón, claro. un detalle de color, justamente a través de un podcast. No, no, de hecho es muy pertinente, creo que la nombrás a Rita Segato en el epílogo de Kerana.
junto Mm, con otras autoras, pero es esa cuestión de esa lógica del cupo que termina siendo un dispositivo a través del cual no podemos profundizar más en la cuestión, en las cuestiones de heterogeneidad social, diversidad, en términos mucho más reales. mm, Creo que sería un poco, es más, sería mucho más legítimo que se instrumenten políticas culturales donde haya posibilidad de hacer cine para todos y todas, ¿no? Creo que mm. iría más mi cuestionamiento por ese lado más que pensar en cupos por cubrir. Em, y es un tema muy interesante porque esto lo conecto con tu escritura, sobre todo con Kerana y con Aplauso Mortal, que en el epílogo de Kerana, por ejemplo, te, eh, decís todo el tiempo que tuviste una aproximación muy cuidadosa a la cuestión indígena, Mm. y te informaste muy bien en el proceso de escritura. Sí, no sé si muy bien, por lo menos sí que traté de comprometerme con lo que iba leyendo, por supuesto, a la hora de construir la historia. Sí, sí, bueno, y es, bueno, noto en vos, en tu figura como autora, un cuidado que no es usual en la mayoría de artistas que he conocido, ¿eh? No es usual que una persona declare ese cuidado y ese compromiso con la historia que quiere contar. Me ha pasado de leer narrativas donde aparece, no digo precisamente un personaje indígena, pero sí un personaje diferente, diverso, que aparece ahí como personaje secundario y ya, Mm. ¿no? Y no hay más compromiso que ese. Para acusar que hubo representatividad. Exacto, sí, 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 Sí. sí. Entonces vos en cambio, hubo una preocupación por tratar con mucho respeto la historia de tu protagonista, la historia del personaje y de la comunidad en la cual está inserta. Ujú. Que incluso hasta vergüenza me dio construir la narrativa, cada línea, cada expresión, y creo que está bien que me sienta así, porque creo que hay que sentir pudor cuando estamos tratando de hablar de una historia que no nos pertenece, si bien, bueno, en el epílogo lo explico, y si lees Aplauso Mortal, que me encantaría en algún momento, vas a entender por qué para mí era tan importante contar esa historia y por qué ese contexto me pareció tan conveniente para poder también hablar del surgimiento de este poder. Sí, es... Yo siento que tengo un montón de preguntas que hacer, sobre todo porque también mi descubrimiento de tu obra y de tu figura de autora también coincide en un momento de mi vida donde me estoy orientando en términos académicos, ¿no? A literatura Mm, argentina y latinoamericana. Justamente estoy cursando la materia de teoría y estudios literarios feministas, que es una mm. materia que va a desaparecer ya para el año que viene, lamentablemente, por, entre comillas, cuestiones Cupo. administrativas. Ah, Sí, sí, no, cuestiones administrativas. Esa materia que está presidida por la profesora Laura Arnés. Hay una mm. entrevista muy interesante en ¿Con YouTube. ella ahí en tu canal? ¿Acá en tu No, canal? ojalá, ojalá. Ah, Me encantaría, ¿no? Pero ella ha hecho apariciones, ha hecho entrevistas y ha dado charlas. A ver, es una materia que me ha nutrido mucho en cuanto a rever la figura de la mujer en la literatura y en la crítica. Y lamentablemente por, entre comillas, cuestiones burocráticas, yo lo digo así y todos los estudiantes lo decimos así, pero justo una materia que nos interpela más allá de la disciplina o más allá del mero conocimiento, hoy más que nunca, queda desplazada. Yo creo que va a haber un intento de mantenerla como seminario, pero es una pena porque no es lo mismo una materia que un estudiante puede elegir y que es más troncal que un seminario que mm, tiende a ser más optativo. Pero sí, ahí vimos a Rita Segato, a diferentes... Bueno, vimos la cuestión de la Via Yala, la cuestión del feminismo decolonial, mm. y yo no dejaba de vincularlo con vos, con tu experiencia con la escritura y con esa aproximación.
que no sé si ese acercamiento a esas corrientes fue mucho más reciente, en qué circunstancia de tu vida se dio, cómo fue que te fuiste acercando a esa corriente de pensamiento, a ese feminismo, a esos feminismos, perdón, específicamente. Eh, si tengo que hacer un recorrido, de por sí, porque toda mi vida está centrada en lo espiritual y de hecho me dedico a las terapias complementarias, entonces tengo como realmente vivo, creo y de alguna forma promuevo, ¿no? Eso de que la espiritual es un eje central en nuestras vidas, como tantos otros aspectos, ¿no? Que uno necesita también cultivar. Por supuesto el intelecto también, pero siempre me tiró más la parte espiritual y porque también hay una cuestión heredada. No es algo que un día me levanté y dije, ay, me encantaría hacer un curso de no sé, sino que también es una cuestión aprendida, heredada, que me gusta como realzar ese valor y, y poder decir con orgullo, mi bisabuela era una persona que era muy espiritual, que también se dedicaba que tenía dones, mi mamá, que anda por acá presente, también, así como que de alguna forma encarno esa vivencia desde muy chica y realmente tengo como esa concepción de que todo tiene conciencia, de que somos parte de todo, si bien fui a una escuela católica semiprivada, Buenos Aires, hoy nací en Lanús, vivía en Banfield y bueno, ya después me vine para acá. Eh, entonces tengo como eso que es parte de mi vida, o sea, es parte de mi realidad, no puedo concebirme lejos o distante de la concepción de que la vida es espiritual y viceversa. Eh, entonces empecé leyendo muchísimo sobre lo que fue el desterrar a la mujer o el papel femenino, ¿sí? Para corrernos de la categoría mujer, entendiéndola también como una categoría occidental, ¿sí? Porque mujer se llega a ser. Cómo fue el destierro de lo femenino de lo que es el campo litúrgico, como lideresas, ¿no? De lo espiritual. Bueno, tenemos después las tres corrientes abrahámicas, judaísmo, islam, y esto no es porque quiero estigmatizar a nadie, sino que esto es historia, o sea, van a agarrar un libro y esto sucedió. Eh, el cristianismo, bueno, y después todas sus devenires, ¿no? De cada una. Eh, entonces me empezó a llamar mucho la atención y empecé a meterme justamente con teóricas feministas que hablan de la diosa, del poder de la diosa, del recuperar la magia antigua, ¿sí? Más de, con lo que tiene que ver, digamos, la zona indoeuropea, ¿sí? Pre-cristiana. Todo lo que tiene que ver con las, ¿cómo es? La magia céltica, leí una trilogía que también fue gracias a mi madre que me la recomendó, de Marion Zimmer Bradley, pronuncio muy mal inglés, pero ese es el nombre, las nieblas de Avalon, que me voló la cabeza porque, no sé si la conoces, Me suena. eh, te cuento, ¿viste las crónicas arturianas? Sí, 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 sí. ¿Viste la figura del rey Arturo como rey sol que logra unificar el cristianismo y el paganismo y como que logra una cierta paz entre ambos, o sea, mitológicamente hablando? Eh, y Morgana es la bruja mala que nada, que básicamente con la que tiene que luchar. Bueno, esta trilogía está pensada, contada y enunciada desde las protagonistas mujeres y Morgana es la principal, que básicamente ella lo que quiere preservar es la magia antigua. Entonces hay mucho simbolismo, ¿no? De lo que representa el cáliz, de lo que representa la energía masculina, etcétera, etcétera. Me volvió la cabeza. Así que a partir de ahí conocí a, no me sale el nombre, Simons, Angie Simonis, o Simons, no me acuerdo, una teórica feminista. Y ahí empecé a leer, ¿no? Sobre feminismos europeos, norteamericanos, etcétera, etcétera. Llegué a los latinoamericanos, y después llegué a los feminismos que van por fuera de la academia, que son los feminismos comunitarios. Si bien hay muchas académicas dentro de lo que es el feminismo comunitario, hay muchísimas defensoras de tierras, de bienes naturales, hombres y mujeres. Y esto, ¿no? Esta ruptura que hay entre el feminismo hegemónico, burgués, eurocentrado, euronorcentrado, que habla más de una realidad que sinceramente no tiene nada que ver con la realidad de mujeres, de pueblos que han sobrevivido
a la colonización y que siguen sobreviviendo a la colonización y al mundo occidental. Eh, entonces ahí como que me acerqué más a estas teorías y me parecieron muy encarnadas, muy sentidas, porque por ejemplo ellas hablaban de que el ámbito público y privado no eran categorías que ellas las representaran en su historia, porque a la hora de trabajar en el campo trabajaban con sus compañeros que eran del mismo género. Y estas cuestiones de género también, el género también fue traído por Occidente, bueno, y un montón de cosas que me hizo abrir la cabeza, pero al mismo tiempo siempre recaer en lo que yo ya sentía, que es esta cuestión de que lo binario también es algo muy social, es un discurso, se cae. Yo no me siento solamente una fuerza femenina, así propiamente dicha. Creo en la energía y creo que la energía se plasma en todo lo que existe en diferentes proporciones y está ahí. Bien, es muy interesante ese recorrido. em, a ver, es muy exorbitante y a la vez es interesante cómo pasaste de ese canon feminista, porque creo que hay un canon feminista, al menos para el que lo Lo ve hay. desde afuera, que luego te fue llevando a las cuestiones de Latinoamérica. Y esto lo podemos ensamblar con tu reciente presencia en el encuentro de mujeres, en el encuentro plurinacional de mujeres, perdón si cito el nombre equivocado, pero No, igual hace preguntarte, poquito que cambia. ah, bien, 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 y preguntarte cómo fue tu experiencia, si hubo pros, si hubo contras en cuanto a la conformación y la realización de ese encuentro, ¿cuáles fueron tus impresiones? Eh, siento como que, no sé si es tan importante mis impresiones, pero como espectadora y Ujú. como, bueno, como mujer que marchó por mis derechos y porque sigan garantizándose, venga el gobierno que venga, eh, mi percepción fue que, por un lado, fue bastante plural, ¿no? Si tomamos en cuenta este nombre, Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, pero la verdad es que, por ejemplo, a la hora en realidad se eligió este lugar porque justamente en apoyo a las defensoras de tierra mapuche, que ya hace muchísimo tiempo, volvemos desde el principio de los tiempos, eh, se los está amenazando, están resistiendo al avance del capitalismo, ¿sí? A los megaproyectos. Eh, bueno, acá corre mucho peligro el agua también. Y ya hace mucho tenemos extranjeros que están con los ojos así acá y se van disputando los pedacitos de tierra entre gente que no tiene nada que ver. Eh, el tema es que hubo discriminación, lamentablemente por parte de la misma comisión organizadora, ¿no? Del encuentro. No todas, por supuesto que no. O sea, una gran parte, así como pienso yo, que hubo un apoyo sincero, honesto. Y aparte es esto de centrarte, ¿sí? O sea, una cosa, y esto tiene que ver con la idea interseccional, una cosa es la opresión por género, y otra cosa es la opresión por género, clase, por cuestiones de raza, cuestiones étnicas, etcétera, etcétera, geográficas, por la xenofobia, en fin. Nada, nos sobran motivos para odiarnos en la humanidad, inventamos muchos, somos muy creativos para eso. Eh, y tengo que decir eso, ¿no? Fue en un momento ellas estábamos marchando y ellas lo dijeron, lo denunciaron y sufrieron discriminación. No las dejaron subir al escenario en la cantidad que hubieran querido, cuando a otro grupo de mujeres sí le habían dejado subir, no sé si 20 o 30, eran un montón. Eh, y como que de alguna forma te das cuenta, yo no lo puedo entender, no me entra en la cabeza que exista realmente, pero existe el racismo, no solamente en la sociedad, no solamente el racismo es estructural, sí es parte de un sistema colonial, moderno, capitalista, sino que dentro del espacio feminista, que se supone que es un espacio donde justamente queremos poner sobre la mesa todo lo que tiene que ver con las opresiones, las violencias, ejercer esa misma violencia, reproducirla. Y es como que también hay que tirar este estereotipo, ¿no? De que el feminismo es todo buenísimo y es todo ideal y hermoso y precioso. Y lo digo como una persona que voy a seguir yendo a todas las marchas que haya y lo digo, o sea, sin ningún plurito, o sea, lo digo porque realmente lo creo así. Eh, y después voy a hablar de la parte buena, por supuesto, hubo su parte buena, su parte donde se sintió la comunión, el compromiso. Eh, la verdad es que tuve la posibilidad y el honor de presenciar
y poder escuchar a defensoras de Ecuador, de Bolivia, defensoras de la zona mapuche, y escuchar no solo la fuerza y el tipo de violencias a las que tienen que enfrentarse, sino la paciencia que nos tienen, ¿no? Yo me tengo que hacer cargo de mi privilegio de mujer blanca en la sociedad, eh, que nos tienen, ¿no? A la hora de explicarnos, de querer también integrarnos y de ellas mismas también tienen una cierta autocrítica, ¿no? No se trata tampoco de romantizar y decir, ay, todos los indígenas son buenos y volvemos a lo mismo, sino caemos de nuevo en esta violencia romántica. Eh, y la verdad que yo valoré mucho ese espacio que nos dieron, no, fue en la plaza cerca del Centro Cívico de Bariloche. Aparte es muy simbólico que haya sido en Bariloche, que es un lugar con una idiosincrasia elitista que yo no te puedo explicar el odio con que mucha gente miraba esto, lo que estaba ocurriendo. Muchísimo odio y resistencia y conservadurismo del más rancio. Como para que te des una idea, estaban indignados porque sacaron el monumento de Roca. Eh, Así que bueno, la verdad que esa parte fue hermosa, nos invitaron a una ceremonia, hicieron una ceremonia, eh, porque para ellas lo espiritual y para muchísimas, ¿no? Sociedades originarias, lo que tiene que ver con la ancestralidad y la espiritualidad es parte de su eje de vida, o sea, no se pueden divorciar de eso, es parte de su economía, de su organización política, y si bien yo no tengo nada que ver en el sentido de que no soy descendiente directa, ¿no? Por supuesto que hay también ancestros. Eh, pero también concibo eso como que soy parte de la naturaleza. Me criaron así, crecí así. Entonces, creo que una de las violencias más terribles es la que hacemos contra la tierra, la naturaleza, que es contra nosotros mismos, básicamente. Sí, aparte, la cuestión ecofeminista, como bien puntualizás, ¿cómo debería interpelarnos? Ya que estamos en un contexto, por ejemplo, donde, bueno, la palabra litio empezó a aparecer en la agenda económica de Argentina. Ujú, Tal vez nosotros a nivel población argentina no le estamos dando la bola que deberíamos darle, pero es ujú. fundamental. Es Eh, terrorífico que no le estemos dando bolilla a eso. Sí, sobre todo también en función de las represiones en Jujuy, sobre todo en función de la explotación minera y Ujú, el acrecentamiento de cierta discursividad neoliberal donde dice, bueno, Argentina está llena de recursos, vendamos todo. Y es como, no, uf, es mucho, pero preguntarte cuál es, ¿cómo estás atravesando este momento de Argentina a nivel de sujeto político que sos? Te has expedido de una manera muy generosa y muy concreta en tus redes sociales. No todos los escritores lo hacen, pero estamos en un contexto recalcitrante. De hecho, al espectador le comunico, estamos grabando esto a 2 días de las elecciones presidenciales. ¿Cómo lo estás viviendo, Nati? con mucho temor. eh, la verdad que realmente, o sea, voy a tratar de decirlo en criollo. Sí, sí, vos expresate como quieras. Acá no censuramos nada. Buenísimo. No puedo creer que haya un candidato que haya pasado de ser un meme a realmente estar postulado y que sea votable. No puedo entender en qué momento nos desvirtuamos tanto como para que eso sucediese y acá estamos. Es, es irrisorio, o sea, no, sinceramente me parece muy loco, pero al mismo tiempo tiene muchísimo sentido, porque vamos a decir la verdad, también tiene sentido, hay un descontento enorme. Eh, voy a volver al encuentro. Eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres del Malón, porque hubieron mujeres que se acercaron del Malón de la Paz, por eso el próximo encuentro será en Jujuy, finalmente. Eh, y, ellas mismas, ellas, ¿no? Y en general todas las personas que militan y pertenecen a comunidades originarias no se sientan representadas y representados ni por los modelos políticos de ahora ni por los de antes. O sea, tenemos que hacer una autocrítica y una lectura y una revisión de privilegios. Por lo menos
eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Mirar todo el tiempo y decir, bueno, ¿de qué lado voy a estar? Yo voy a estar del lado de los derechos, sobre todo a las personas que le han sido negados durante tanto tiempo. O sea, a mí el feminismo me interpeló como mujer porque me di cuenta de que había sido víctima de un montón de tipos de violencias que no merecía, que solamente fue por una cuestión de género. eh, ¿Cómo no voy a entender a personas? O sea, ¿cómo no me va a doler? ¿Cómo no me voy a involucrar moral e ideológicamente eh, con personas que están llevando a cabo una lucha que es histórica y completamente desigual? O sea, hasta el día de hoy, se defienden con piedras de la pólvora. Es una locura. Y todo esto es pertinente y lo digo ahora, porque me pasa eso, ¿no? Hoy tampoco me siento representada y a pesar de mis privilegios, ¿no? Cuando hablo de privilegios hablo de mi color de piel, de que vivo medianamente cómoda, vivo en un lugar bellísimo, tengo la posibilidad de pagarme un alquiler. eh, entonces asumo eso y así todo, la gente que hay, los modelos políticos que proponen no me representan. No creo para nada en el modelo extractivista. Creo que realmente hasta que no entendamos socialmente que el extractivismo es igual a muerte, es igual a que se estén llevando el agua, cualquier metal, no son recursos, son bienes naturales. Seguimos funcionando a contranatura del único lugar que tenemos para vivir. Y el otro día discutía en Instagram, viene el caso, con gente que no sé, que decía como que los animales no tenían un tipo de intelecto como para entender la idea de muerte, porque un videíto de estos, ¿no? Que un perro se emocionaba con la muerte, se ponía mal por la muerte del papá de Simba, del Rey León. Y, y fue como esto de decir, no podemos seguir creyendo que la única manera de sentir, percibir, vivir, existir es la intelectualidad. Hay muchas formas de conciencia. Y es justamente esa cuestión antropocéntrica la que nos trajo a donde estamos, y somos la única especie que vamos en contra de nuestro propio ecosistema. Eso nos hace muy inteligentes. Así que creo que se viene una dura, porque si gana algún personaje de estos que viene a por todo, va a estar más problemático que lo que está, va a ser mucho más complejo de lo que ya viene siendo, sobre todo para las personas empobrecidas, eh, para los sectores más vulnerables, van a ser todavía peor, va a agrandarse la brecha, inevitablemente. Por supuesto que hay uno de los candidatos que dentro de todo es la que me parece más coherente, eh, me parece muy coherente, pero bueno, también siento de que no está como la idiosincrasia a nivel país como para que haya espacio, o sea, como que nos falta todavía hay todavía mucho, lo voy a decir así, hay mucho dinosaurio conviviendo y es muy difícil darle lugar, porque el dinosaurio vota. Entonces está difícil y también está difícil porque, bueno, también los más, hay mucho, no digo que todos, ¿no? Porque yo escucho a gente joven que la verdad que me desquedo de cara y digo, ay Dios, qué cabeza, ¿dónde estaba yo a esa edad? Pero sí también hay otra parte de la juventud que también está como muy, eh, que es lógico también, ¿no? Tienen como la edad para no tener como ese nivel de análisis y profundidad y como que están ahí como una cuestión más lúdica, ¿viste? A ver qué pasa, como, y es algo grave, ¿no? Que la responsabilidad yo creo que la tenemos que asumir los adultos que no supimos contener, ¿no? Ni las redes, ni los discursos, ni la charla, ni el diálogo, ni el poder contarle a los más jóvenes cómo serían las cosas, cómo fueron las cosas, en fin. Sí, sí. A ver, es un panorama muy completo. De hecho, justamente con la invitada anterior, Leonor Salaverría, que se especializó en literaturas del Holocausto, y ella indicaba una serie de cuestiones. Primero, el fracaso de los discursos progresistas o de izquierda en cuanto a Mm, la masividad de sus mensajes respecto a la derecha. Y debatiendo sobre esto, eso está en el episodio anterior, ¿no? Pero la penetración que tuvo la discursividad de la derecha en las redes sociales, en algún punto también hacer esa mea culpa como sujetos comunicacionales, mm, ¿no? Sumado a la cuestión estructural en cuanto a las políticas educativas, porque venimos sinceramente, de un desguace en todo sentido.
donde tampoco están dadas las condiciones en todos los colegios del país para la transmisión de esos saberes, ¿no? No hay una perspectiva, la ESI no se aplica en todas las instituciones, parece que es algo optativo cuando en realidad es ley, y en fin, hay un sí, montón de circunstancias y de contextos sumado a lo que fue la pandemia, donde creo que también ahí la pandemia sumó un componente de bronca dentro de la sociedad. Sobre todo pienso en la postura de este pensador Sebrelli, que había hecho una marcha con Brandoni en Capital, diciendo, ay, están sí, coartando nuestras libertades. Y es como, sí, señor, en- a ver, a la vez se le puede hacer una cuestión contestataria a las políticas de cuarentena. Por ejemplo, hay pensadores de izquierda o anarquistas directamente que vieron con mucha animadversión las políticas de cuarentena, no mm, tanto por la urgencia en sí del presente, sino por hasta qué punto eso sirve como un ensayo de proyecto de biopolíticas para el futuro, ¿no? El control de los sí, cuerpos. Que me pareció muy interesante la discusión que dieron en su momento. Y bueno, son toda esta serie de cuestiones que se coagulan y se materializan en una bronca, un descontento, una falta de representatividad, una falta, yo esto es algo que vengo contando también en episodios anteriores y lo vuelvo a repetir ahora, de inmediatamente después de las PASO, que militantes aparezcan en el aula, no sé, en mi curso de teoría literaria, y nos digan, bueno, es momento de hacer una autorreflexión. Y todos mirando con bronca como diciendo, che, pero, muchachos, que no somos nosotros precisamente los que tenemos que pensar o los que tiramos el voto a la basura. ¿No? ujú, Hay una cuestión ahí de y eso es lo que por ahí yo les echo en cara como estudiante en esa cuestión de, bueno, no, pero tuvimos 4 años para hablar de esto. tal cual. Tuvimos 4 años. Ahora no vengan aula por aula a echarnos la culpa porque no hicimos lo suficiente cuando nunca se propuso un espacio dialógico a nivel abierto. Y ese es algo que me pasa como estudiante. Como estudiante, no sé, he ido a cumpleaños de tíos y primos y la gente, por ejemplo, se sorprende de que yo estudie en la Facultad de Filosofía y Letras. Y me preguntan, che, pues, no sé, ¿sos socialista, sos de izquierda, qué sé yo? Y yo digo, simpatizo con esas ideas. No me gusta cómo se maneja el centro de estudiantes, no me gusta cómo ellos tienen la manera de comunicar sus mensajes. Hay momentos donde yo hablo Ujú, con otros compañeros y que a veces cuando les escucho hablar yo siento que repiten un discurso que se aprendieron de memoria, ¿no? Que no es como sí, acá vos y yo que estamos hablando de una realidad que nos interpela, sino que me van enumerando por qué tengo que elegir ta, 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 ta. Y sí, es sí, como... sí. Y ahí es eso justamente lo que no le gusta a la mayoría de votantes o a la mayoría de ciudadanos, que justamente Esta por cuestión eso de se... evangelizar a la gente, ¿no? De ir ahí con un librito y querer imponer de alguna forma más dulce, más tierna, más colorida, menos colorida, una ideología, una política, lo que sea. Claro, o sea, del espacio que sea, eso Del espacio que sea, del espacio que sea. Eso exactamente. discursivamente es muy contraproducente y creo que ahí hay una clave de por qué a mucha gente le resulta muy atractivo la discursividad neoliberal, yo directamente le digo neofascista, Sí, la discursividad neofascista de personajes que se presentan como revolucionarios cuando todas sus prácticas y concepciones políticas son totalmente antiderechos. Entonces también hay una cuestión ahí que, por ejemplo, nuestro profesor de teoría literaria 3, Miguel Vitagliano, es un genio, es maravilloso también ese escritor, nos dice, bueno, en los próximos días ustedes como estudiantes de letras tienen que disputarse esto, tienen que hacerse preguntas, no piensan que es el fin del mundo, porque si nosotros llegamos a la conclusión de que pasa esto y es el fin del mundo, ¿qué hacemos? No podemos permitirnos eso, no podemos, no, y nos infunde ese espíritu de lucha desde las aulas, y es interesante, ¿no? Cómo yo también me fui politizando y me fui expresando también a través de redes y cómo en ese punto empezamos a coincidir, empezamos a intercambiar mensajes y preguntarte a vos, ¿qué te pasa cuando ves las redes? ¿Qué te pasa cuando ves
un posteo, no digo de los míos, pero sí algo de contenido allí, ¿te sorprende, te incomoda que no haya tanto al respecto, te incomoda esa sensación de que algunos artistas esquiven el bulto? ¿Cómo ves eso en las redes? ¿Artistas literarios o No, cualquier no, tipo de artista? amplio, en un sentido muy amplio, ¿eh? Abarquemos música, cine, todo. Y a mí lo que me pasa es que, bueno, sí me parece muy gris, muy mediocre. Si no me vas a censurar, voy a usar las palabras que quiera. Em, pero tampoco las y los puedo culpar porque vivimos en una cultura que justamente instala esta idea de la superficialidad y de mantenerlo estético, ¿no? Y el discurso también tiene que ser estético, y me voy a poner la banderita de esto y el filtrito de aquello, o sea, yo por ejemplo, no sé, obviamente banco el aborto legal, seguro y gratuito, pero jamás me puse, no sé, en Facebook el cartelito de, no sé, no me parece que está mal la gente que lo hace. Lo que digo es, eh, me parece un ámbito tan superfluo y viven de eso, entonces no les puedo pedir mucho. Eh, Me parece que sí, estaría buenísimo que cada vez seamos más las que y los que nos pronunciemos. Eh, yo, por ejemplo, me juré no escribir nunca nada vacío. Me puedo equivocar, o sea, obviamente voy a errar. De hecho, siempre digo, en mi primer libro los que volvería a escribir o incluso lo sacaría. Eh, por otro lado, lo leo y me parece súper tierno, porque bueno, es de la Nati de ese momento. Eh, pero sí lo escribí con convicción y sí lo escribí en ese momento pensando, por ejemplo, en lo simbólico femenino, ¿sí? Como volviendo como a retomar estos valores de la feminidad en lo espiritual, que bueno, tan mal le ha hecho la religión, más allá de todo, nada, no deja de ser súper machista en general. Volvemos a las tres religiones abramánicas. Eh, entonces me parece como que creo que cada uno desde su espacio debería tomar una postura, debería enunciar, ¿no? Un mensaje claro. Eh, no me llevo a indignar tanto, te digo la verdad, ¿sabes por qué? Porque nunca esperé nada de les y las artistas. Eh, sí, de la gente que hace arte desde la calle, desde los estudiantes, ¿no? Personas que están ahí curtiéndose y viendo otras realidades. Yo, a pesar de que me dedico al ámbito holístico, trato y he tratado con un montón de gente, de todos los lugares, sectores sociales, de todos los géneros, e incluso aprendo muchísimo. Eh, entonces, cuando miro las redes me pasa esto, es un mundo que no me termino de creer. No sé si se entiende. Entiendo que tiene muchísima fuerza todo lo que es la virtualidad hoy en día y que incluso uno la puede usar como una herramienta para esto, ¿no? Para militar, para mostrar otra realidad. Yo, por ejemplo, lo de Jujuy me estuve informando a través de la cuenta de una chica que su cuenta es Soy Mujer Coye, que abrió un canal alternativo, ¿no? Que mantiene todo el tiempo al tanto de cómo viene la mano con lo del malón. Eh, Porque en qué, no sé, noticiero lo vimos realmente tal cual es, ¿no? Sin criminalizarlos. Eh, entonces, te digo la verdad, capaz en otro momento me hubiera recontra indignado. Hoy me parece gente que súper vacía, gente que siempre va a estar más allá. O sea, los artistas y las artistas de las que estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de gente como vos y como yo, que junta el mango para publicar, para comer, para lo que sea. Estoy hablando de gente que está por allá, ¿no? Que viaja a Miami y se pronuncia a favor de Palestina o Israel, que realmente no, esas cosas que no me llegan. Lo que sí me preocupa muchísimo es la gente que lo sigue, la cantidad de gente que le afecta. Es terrible. Eh, no sé, tener hoy en día un programa como el Bailando en Boga, o sea, seguimos con esto, o sea, ¿cuánto? Un Gran Hermano hasta hace poco. Entonces, tío, la verdad, nunca esperé mucho de los medios, de los artistas que se codean con los medios hegemónicos, o sea, si hay algún artista, alguna presencia que respete y ya veo que está, no sé, apareciendo en algún medio semi-hegemónico, eh, automáticamente se me anula la percepción, no me interesa, ya está, no creo en más nada. Yo creo en la gente que le pone el cuerpo en serio, a la vida en general. Y vuelvo a esto, y perdón que sea tan insistente, pero eh, yo no es que
hablo de feminismo comunitario porque soy parte, por supuesto que no, pero lo leo porque realmente aprendo y, y no solo aprendo, sino que realmente empatizo y con la forma política que proponen, ¿no? La comunidad, por eso su política en muchas, no en todas, pero es antipatriarcal, anticapitalista, antirracista, ¿sí? Eh, si queremos realmente un cambio, tenemos que empezar a hacernos cargo de todas estas violencias que existen. ¿Y qué le podés pedir a alguien de las redes? Que se fijen, no le importa, no tiene nada que ver con su mundo. Claro, sí, a En- ver, es... em, o sea, vos sos perfectamente consciente de que ese medio es así de gris. O sea, vos no te dejas comer. A ver, hay artistas que se dejan comer por la fama y otros, por ahí más del ámbito independiente, que lamentablemente se dejan comer por las redes. Pero porque también, y he sido testigo, ¿no? También las editoriales marcan esa directriz. Yo Mm, trabajé para otra editorial antes de irme por mi cuenta, ¿no? Donde en un momento decíamos con el equipo de trabajo, bueno, qué hacemos con los autores? Tipo, les decimos que se hagan una cuenta de Facebook, de Instagram, de todo. ¿Qué nos pasaba? Que a muchos les costaba porque o eran jubilados o eran docentes que no tenían mm, tiempo para sus redes o eran gente muy joven que se interesaba por otras plataformas y nosotros ya sí, estábamos desactualizados. Entonces, hay una cuestión ahí que es la experiencia del escritor y cómo eso se cristaliza hoy en día. Yo algo que critico mucho del propio ambiente es que hoy en día sigue persistiendo esa imagen de el escritor que publica su libro y automáticamente es exitoso, que eso lo sacamos de, no sé, de las imágenes de Stephen King, de J.K. sí, Rowling. El no tema es, es así. no solo no es así, sino que ellos se consagraron en un momento donde no existían las redes sociales o no existía internet como existe ahora, que es una bestialidad. O Sí, sea, es una bestialidad, muy pocas personas tuvieron el buen tino de definir cómo iba a ser Internet y cómo iba a regir nuestras vidas, ¿no? Entonces, pensar en un modelo de escritor clásico extrapolado a nuestro presente es irrisorio. Hay un montón de personas que, como vos bien decís, Nati, escriben bien. Hasta yo diría que encontré escrituras revolucionarias en una mm, mesa de saldos o en una editorial independiente o autogestiva que yo digo, che, no, pero ¿cómo nadie está leyendo tal esto? cual. A ver, a mí me pasa, dicho sea de paso, recomendación para el público. Yo encontré en una mesa así como tipo 2 libros por 100 pesos, había un libro que era Goodbye Falkland, a ver si lo puedo alcanzar a ver, de Miguel Ángel Francisco. Una novela así chiquitita, tipo, no sé, tendrá menos, Metamorfosis. claro, tendrá menos de 100 páginas. Y es una novela que habla de qué hubiera pasado si Argentina ganaba en la guerra de Malvinas. Que yo digo, ¡qué locura! Yo digo, leí la sinopsis y digo, ¿cuánto está? Creo que La estaba, necesito. claro, y eso estaba como cuánto el libro en ese momento. ¿300, 400 pesos? Mm, Encima buscaba no sé, el mail, las redes del autor y no las tenía. Se ve que es una persona que no está familiarizada con ese ámbito. Lo leo y digo, no, esta novela es espectacular. Necesito mandarle un mail a este señor. Sí, yo lo leí, yo digo, no, es desopilante y así hay mucho. Sí. Por ejemplo, uno que quiere dedicarse a letras, bueno, mi profesora de cátedra de teoría y estudios feministas, Laura Arnés, publicó un libro que se llama Ficciones lesbianas, que es todo un estudio sobre la presencia del lesbianismo en la literatura argentina. Y ella lo que decía era que gran parte de su corpus que logró rescatar fue en mesa de saldos y fue en ferias independientes y fue a través de incluso qué sé yo, de portales web de libros usados. Y ella con todo eso armó todo un trabajo de investigación. Pero es eso, no es esa cuestión de, mientras nosotros le prestamos atención a un mercado mainstream, hay Mm, joyas que yo digo, esto tranquilamente puede estar al lado de García Márquez, puede estar al lado de Silvina Ocampo, puede estar al lado ujú, no sé, de Cortázar. Y hay una cuestión ahí muy clave y es volvemos a la palabra difusión, ¿no? sí. Y ver qué clase de difusión hay en las redes sociales y cómo funciona eso.
porque un autor puede decirme, no, sí, porque está la plataforma Goodreads que te da estrellitas y todo, y es como, yo no sé si esa es la difusión que quiero. Yo no sé si esa es la manera que yo quiero de que mi obra le llegue a la gente con lo que es mi obra realmente. No sabes si querés. ¿A vos qué te pasa con eso también, no? Porque... Sí, yo me di cuenta esto que te decía hace un rato. Me resisto a escribir sin contenido, ¿sí? Porque escribir y leer frasecitas y todo eso lo puede hacer cualquier persona. Yo, de hecho, siento que me queda grande el tema de escritora. O No, no, sea, no me siento. o sea no te sentís 100% con la palabra, con esa palabra. Yo tampoco, pero bueno, por otros Mm. motivos. Pero... Por una cuestión de no formación, podemos decirle, por una cuestión, no sé, de que la escritura, si bien escribo desde que soy muy chiquitita, 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 tipo segundo grado, no sé, no sé si siempre dije, ay, voy a ser escritora. Sin embargo, bueno, nada, es lo que más quiero hacer, ¿no? Lo que soy, evidentemente, aunque sea una partecita. Em, pero sí me juré, y no con esfuerzo, ¿no? Em, no, nunca caer en ninguna tendencia, no sé cómo decirle, porque ya como que desgasté la palabra superflua, pero esto no, voy a nombrar un género y no quiero que quede como que pienso que todos los géneros son así. No hace falta aclarar cualquier cosa, lo recapitulamos juntos. Decido con total confianza, porque opiniones marginales es para esto. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, leí cuando era muy chica, no te voy a hablar de autores, capaz no los conozcas. A ver. Eh, o sí, bueno, entre ellas está Zimmer, eh, bueno, Kathleen McCowan la leí hace poco, hace un par de años. Bueno, Paulo Coelho, un clásico que sé que para la gente de letras es odioso porque no tiene nada de elegancia su escritura, pero sí por una cuestión espiritual. Hoy en día igual tampoco sería algo que eligiera, pero bueno, tengo que admitirlo. Bueno, Gioconda Belli, por supuesto. Enrique Barrios es un autor chileno, ¿lo conoces? No, no. Tiene, tiene un libro que se llama Maravilla, lo leí cuando era muy chica y me explotó la cabeza. Eh, pero bueno, fui leyendo, ¿no? Varias cosillas que se fueron cruzando. Te nombré ahí algún pack que me acordé. Un día cae a mis manos un libro de Florencia Bonelli. Ah, Un libro que se llamaba Caballos de Fuego. sí. Me van a funar, no me va a leer nunca más nadie. Eh, Tengo que decir que, bueno, hoy la tendría que volver a leer, pero en ese momento me parecía que tenía una escritura muy bonita, una manera de escribir bonita, pero ya en el segundo libro que leí, se ve que algo me había hecho un quiebre en la cabeza y dije, estamos romantizando una cantidad de barbaridades en este libro terribles. Y sin embargo, la flaca la rompe. Y ahí te das cuenta, y la voy a correr a ella, que hay un mercado, y que no solo hay un mercado, sino que hay gente que la consume. Entonces, evidentemente, es mucha la gente que tiene como esta idea de romance en la cabeza. Leí otro libro de ella también, porque igual cabeza dura, yo buscando que me gustara, no me acuerdo cuál fue. Pero uno directamente, me van a funar, hay una especie de romantización de una violación, donde el protagonista termina, ¿viste estos matrimonios por arreglo? Ah, sí. Bueno, tiene que consumar, la obliga a consumar. Y después se enamora. Eh, todo así. Entonces, claro, hoy, con esta edad, vuelvo a mirar atrás y ya en ese momento me pareció terrible, hoy me parece completamente censurable. Hoy no sé cómo estará, capaz que ella se reinventó, ojo, capaz que estoy diciendo cualquier cosa y se reinventó, porque uno también tiene derecho a pecar, por supuesto, y a errar. Eh, pero sin embargo, conocí muchísima gente fanática de esa trilogía, fanática. Y a mí lo que me da la pauta es que hoy en día, no sé si, creo que ni vos no te acercás a Wattpad. eh, Me estuve acercando por, por otras cosas. Por, por los fanfics de Milei y Bregman. Había algo interesante ahí. No, no, sí, pero Quiero aprovecho esto decirte que en porque Wattpad hay joyas, hay joyas, pero fíjate pero que tenés que hacer. Wattpad es ese horizonte donde vos ves que hay una estructura que se reproduce,
respecto Mm. a dinámicas románticas, y eso es interesante. Sí, y románticas y muy explícitas en cuestiones de sexualidad y no una... El otro día yo escuchaba a una chica que sigo, una Instagramer, Lu, lee libros, se llama su Instagram, y ella comentaba esto que a mí me viene también interpelando hace un montón, pero porque tengo un hermanito de 14 años, a mí por supuesto no me espanta leer sobre sexo explícito, no sé si se puede decir la palabra. Sí, sí, acá se dice de todo. Ah, bien. No, porque también YouTube tiene una cosa ahí con ciertas palabras, ¿viste? Em, pero bueno, sobre eso. Y se muestran imágenes muy explícitas, o sea que es lo mismo que entrar a una página de esas, es exactamente lo mismo. Y hay chicos de 14, 13, 17 años leyendo eso. Y no solo eso, sino naturalizando que los enemies lovers, que es como se dice ahora, estas personas que se pelean, se aman y después se quieren matar contra todas las paredes y rincones que encuentran. Y vuelvo a esto, ¿no? Es un género súper vendible. Entonces tenemos estos amores románticos, que ojo, a mí no me gusta el romance, nunca me gustó, pero conozco gente que escribe romance y lo escribe desde un lugar súper lindo y yo aparte soy consciente de que tengo un problema con el romance en general, pero no con esta cuestión, volvemos a esto, ¿no? De romantizar ciertos comportamientos o ciertas conductas. Y lo mismo me pasa en Wattpad, ¿no? Que te encontrás con ese panorama en el que sabes que son chicos muy chicos que lo leen muy inmaduros y que están todavía sus cabecitas, sus cuerpos, están todo en formación y nada tiene que ver con explorar la sexualidad, ni mucho menos, ¿no? Nadie juzga eso, nadie juzga el género erótico, es precioso. Eh, pero otra cosa es esto, que es un derrotero de escenas sin ningún tipo de argumento. No me acuerdo cómo llegamos a esto, pero bueno, cuestión es que Wattpad tiene un montón de eso, tiene un montón de estas cuestiones también de captar, ¿no? Hay editoriales que captan estos trabajos y, y no los editan con mucha atención. La onda es vender, porque se vende, porque los pibes quieren comprarlo, obviamente, y leer ahí y morir ahí en esas lecturas. Eh, y así como eso, te recomiendo algunas joyitas, igual, te puedes cruzar con algunas joyitas. No, no, es maravilloso porque, a ver, yo puedo hacer una homologación ahí en cuanto a a ver, la relación contradictoria del artista con un público que, como que cuando enunciamos ciertas violencias como violencias, por ejemplo, una violencia social, no lo aceptan. Exactamente. Ahora, cuando hay una violencia que forma parte de una dinámica romántica que ellos quieren perpetuar, ahí la aceptan. Entonces también es esa cuestión de qué Doble violencias, moral. mira, no solo doble moral, sino qué violencias les parece lícitas. Y en cuanto, a ver, yo voy a citar el ejemplo de Crepúsculo, que en su momento yo lo leí para a ver cómo era la onda, si me estaba perdiendo algo trascendental. Hay una seguidora que yo lo que tengo es que no discuto. Ella me dice, no, no, pero ¿cómo podés decir eso de Crepúsculo? Es como, lo digo, es mi opinión. Y no voy a discutir con ella de eso, porque es una fanática recalcitrante. Pero lo que tenía Crepúsculo es que yo lo leía y yo decía, esto me hace reír. O sea, cada vez que los personajes como que negaban sus sentimientos y todo, yo digo, esto es una comedia para mí. No, no solo por el sentido de la dinámica entre los adolescentes, sino porque los textos claramente referenciaban obras clásicas del romance occidental. De hecho, creo que cada libro comienza con una cita. Había uno que comenzaba con una cita de Shakespeare, otro de una novela de las Bronte. Entonces yo decía, ah, no, acá está el juego. No, no es el romance, es la intertextualidad acá. Esa es la lectura que yo hice. ¿Qué pasa? Mm, Que yo veía que Crepúsculo era promocionado como el gran amor adolescente de la década. Y yo digo, no, no, muchachos, el marketing está mal. O sea, es una novela, o es una serie de novelas interesante, con aspectos criticables, pero para mí es una comedia. Porque se está burlando y está tomando todo eso. Es como, no digo que llegue al nivel del Quijote respecto a la literatura caballeresca, pero hay una cuestión ahí de, esta autora claramente leyó esto. No está hablando de vampiros, está hablando de su biblioteca y de lo que mm, ella quisiera hacer con su biblioteca. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el segundo libro
el personaje de Bella, y creo que esto se ve en las películas también, empieza a querer buscar situaciones de riesgo para lograr que Edward, que había desaparecido, para no ponerse, vuelva hacia Sí, ella. Es como yo me voy a poner en peligro porque él sí. me ama y él me va a rescatar. Y es como, no, Vela, no, 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 no. Ahora, eso por un lado. Imagínate eso impreso en chiquicientos ejemplares y vendiendo, promocionándolo sin criterio a un público joven que está transitando sus propias experiencias generacionales e íntimas. Mm. Y esa es la idea de amor que les estás vendiendo. Entonces, es esa cuestión de ese macrosistema donde se perpetúan, se comercializan esas violencias, pero a la hora de hablar de otras, como violencias sociales, violencias étnicas y todo, el público dice, ah, no, 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 No esto no. resulta atractivo. Claro, no, no resulta atractivo. Ujú. Eh, bueno, Wattpad es como, sería demasiado decir es la cloaca de los romances. Yo no lo dije. No, Yo no lo dije. lo es, No vamos a decir esto. Pero sí que pero confirmamos igual. confirmamos. Tenemos información. Bueno, la novela que fue muy vapuleada en su momento, Boulevard, de Flor Salvador, Sí, que ahora está no la como leí. en las grandes ligas. Yo leí reseñas negativas y positivas por igual de Boulevard. Y Sí, yo digo, yo solamente leería este libro para eh, saber qué onda. para saber qué onda, pero es esa cuestión de, a ver, la gente dice, bueno, consumo de drogas, ay, no, está romantizando eso. Y yo digo, pero esta gente no leyó, por ejemplo, no sé, Transporting de Welsh, que también está la película con Iwan McGregor y todo eso, o la gente no vio, no sé, Requiem por un sueño, que es una película. Sí, esa es más de mi generación. Claro, claro, pero es esa cuestión de que hay todo un mercado que dice, ah, no, no, pero esto es fuerte, y es como, che, no, pero yo leo cosas de hace 50, 100 años y son más fuertes que esto. Entonces, hay una cuestión ahí de esa capitalización de ciertas violencias que son funcionales para cierto género y para otros es como, no, no, mejor no hablemos de esto, mejor hablemos del enemy to lovers. Hay toda Claro. una cuestión ahí y bueno, y a esto venía con el tema de esos mercados, esos monopolios, no, no solamente de literatura, sino de sentido, ¿no? Hay un monopolio del sentido, donde, por ejemplo, cierta idea de amor adolescente funciona eh, para ponerlo en cierto estante. De hecho, estaba viendo en una de las respuestas que recibí en Instagram que había una autora, no voy a dar su nombre para respetar su confidencialidad, pero que ella tuvo una mala experiencia porque un lector o lectora le recriminó que un protagonista no tenía el final feliz. Es decir, no se había La de, enamorado del supuesto amor correspondido que sí, aparece en la novela. O sea, ese lector no puede bancarse que la protagonista esté soltera. claro. Y es como eso que, hermano, es muy loco enojarse por eso. Es muy loco decir, Altura de la vida, no sé, del momento social el que estamos atravesando, seas o no afín o no afín, no sé, al feminismo, ponele. Pero ya estamos en una época donde las familias no hay un modelo de familia, o sea, esta terminología de familia disfuncional es como, que incluso ya queda como, eh, no sirve. Eh, pero sí, seguimos, volvemos a esto que viene a dar sentido a todo. Estamos con personas que tienen una mente muy conservadora todavía. Y que no solo eso, sino que les gusta seguir consumiendo ese mismo tipo de cosas. Y volviendo a esto de los más chicos, los adolescentes son mentes muy vulnerables, o sea, porque no saben bien, o sea, si bien son personas críticas, por supuesto, no los vamos tampoco a idiotizar. Eh, pero tenemos una responsabilidad, ¿no? Y vuelvo a esto que contaba de esta Instagramer que comentaba y que por eso me interpeló, porque me pareció como súper importante hablarlo, como más presencia ahí, ¿no? De los tutores, de los padres, de quien, madres, que esté criando, decir que está leyendo mi hija, mi hijo, ¿no? Porque uno capaz que lo ve con un libro en la mano y se pone contento que el nene está leyendo, pero hay que ver que está leyendo, por favor. Eh, porque en este tipo de jugarretas que parecen inocentes, incluso podríamos decir capitalistas, ¿no? Y volvemos con esta idea del liberalismo, de que la libre expresión y que cada uno hace lo que quiere, porque tiene derecho, eh, pasan estas cosas. Tenemos editoriales que no dejan de ser
eh, no dejan de generar, digamos, como cierto poder, ¿sí? Tienen poder, y por lo tanto tienen poder de un contenido, y por lo tanto tienen la fuerza y la potencia para poder perpetuar un discurso, en este caso, ¿no? De violencias dentro de lo que son las relaciones románticas sexoafectivas. Y así como venimos avanzando por un lado, venimos retrasando un montón por este otro. Creo que pasa mucho esto que vos comentabas, ¿no? De la gente que se sigue indignando con estos personajes que no terminan la historia con el final de feliz y todo color de rosa con los pétalos que llueven. Y no, la vida no es eso, lamentablemente. A veces sí, a veces no, pero la vida no es solo eso. Y no todos los finales son felices, ni tienen por qué ser felices. Y volvemos a esto que hablabas, que vos me preguntabas, ¿no? Cómo se vivía esto de nada, de que uno sabe de que estamos escribiendo algo que no genera quizás, no es atractivo o deseable, porque no tiene estos finales felices. Eh, yo lo vivo con mucho orgullo y sé que no, que podría, no sé, usar mi gusto de escritura para escribir algo más atractivo, más lindo, más naif, eh, no sé, cualquier cosa. Y no estoy de acuerdo. Voy a seguir escribiendo, que sé que esto que escribo, capaz que Aplauso Mortal tiene como un encanto más ahí, porque tiene un poquito más de policial, ¿no? Y esta onda de novela negra. Pero, por ejemplo, Kerana es un libro que sé que no mucha gente le va a resultar atractivo, a la mayoría. Y sin embargo es un libro que me encantó escribir y del que estoy muy orgullosa. Y bueno, el día de mañana quedará ahí como una de mis medallitas, automedallitas, ahí de decir, bueno, esto lo hice porque creía realmente y tengo convicción en lo que estoy haciendo. Y voy a usar mi don de escribir, porque creo que nada, no digo que lo haga muy bien, pero es algo que me gusta y yo siento que cuando a las personas les gusta hacer algo es porque tarde o temprano hay un público también para eso y hay otras personas que conectan con esa frecuencia. Eh, sé que voy a haber hecho lo que sentía con compromiso y como siempre digo, con toda la responsabilidad que puedo tener, eh, en teniendo conciencia de que esto no es atractivo, por supuesto, para nada. ¿A quién importa saber qué le pasó a una niña indígena en el contexto de la fiebre del caucho? Y muy poca gente se va a interesar. Incluso metiéndole ahí el recurso del realismo mágico, que me encanta y eso es algo que va a estar forever en todo lo que escriba. Pero incluso así la gente no se siente muy atraída. Y ni te cuento, mucha gente, como si bien les ha gustado, sé que por ejemplo hay escenas, ¿no? Como un asesinato en una iglesia. Yo leía eso de que no habían empatizado con el personaje y me reía y digo, ¿qué les pasará con los míos, ¿no? Que son, nada, son muy tajantes, muy radicales y es esto, es el grito de decir, si vos me atacás, yo te ataco a muerte. Entonces te obliga, en el caso de Aplauso Mortal, decir, bueno, ¿de qué lado vas a estar? No tenés otra forma, te interpela en ese conflicto, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué lado de la motosierra vas a estar? Algo así. Tal cual. Pero, a ver, yo te voy a contar lo que me pasó al leer la sinopsis de Kerana. Porque me acerco al stand de Miríficas y me atrajo más la sinopsis de Kerana que la de Aplauso Mortal, por ejemplo. Antes de saber que Kerana era como la precuela. Yo leía y digo, La fiebre del caucho, todo, yo digo, esto es lo que quiero leer, lo que yo quiero leer. Porque aparte, hay una cuestión ahí de y esto es una flashereada de mi parte, pero tiene sentido dentro de lo que hago, que es que vos estás recuperando la cuestión del indigenismo, que es más propia, por ejemplo, de la literatura peruana, que tuvo un impulso Mm. bastante interesante. No sé si leíste, dicho sea de paso, los recomiendo, me enamoré perdidamente de José María Arguedas. Él tiene un libro que se llama Los ríos profundos. Tiene un cuento muy lindo también, que es el sueño de... No, pero lo escuché como recomendación en un podcast de dos chicas que son de Perú y son lo más. Ay, De sí, paso las sí. recomiendo a que la lector, nada, es lo más. Así que sí, 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 tengo bueno, pendiente mucho. para comenzar, gente, si quieren leer El sueño del Pongo y luego vayan a la novela Los ríos profundos, pero bueno, es más, dato curioso que siempre repito en los episodios, Arguedas tuvo una pelea con Cortázar. Cortázar en un momento afirma como, bueno, la literatura universal, todo eso, yo no soy regionalista, yo como que Cortázar diciéndolo medio a lo bruto, es como no restrinjo mi literatura a lo aldeano, no uso esas Mm, palabras, pero
ahí le mojó la oreja a Arguedas. Arguedas le contesta algo así como, bueno, sí, yo orgulloso, qué sé yo. De ser aldeano. Orgulloso, sí, 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 sí. Y eso lo pone en un libro. Poco después de esa polémica, Arguedas se muere, se suicida, de hecho. Y Cortázar, cuentan, se quedó con la culpa de haber menoscabado la forma en la que Arguedas tenía de ver la literatura, ¿no? Pero, por ejemplo, en Perú tiene mucho impulso la figura de lo indígena que ahora se está luchando por recuperar en las literaturas latinoamericanas, ¿no? La cuestión, hay todo un movimiento, por ejemplo, la cuestión marrón, la cuestión Mm. afrodescendiente, la cuestión chicana. Acá en Eh, Argentina también. sí, sí, acá en Argentina está Yo creo que viéndose. en toda Latinoamérica está como esta cuestión de reivindicar, ¿no? El tema de, bueno, Identidad Marrón, de hecho, creo que es argentina. Yo la sigo en Instagram. Pero justamente esto, ¿no? La ascendencia indígena, el ser marrón, como que hay todo un movimiento cultural que viene justamente dado por la historia de la opresión, ¿no? Por la racialidad de sus cuerpos y las violencias que se han construido desde sus cuerpos por el simple hecho de tener otro color. No es un simple hecho nada más, ¿no? Así que nada, quería apuntar a lo que estabas hablando de Perú, que justamente uno de los lugares más afectados por la fiebre del caucho fue Perú. Y que el personaje más terrible, no sé si lo terminaste de leer, pero el más maloso de ahí, está inspirado en uno de los agentes del caucho más, que era peruano, no me puedo acordar el nombre, estaba tratando de pensar el nombre, en el momento lo sabía, pero bueno, si lo buscas lo vas a encontrar porque fue terrible lo que hizo. Sí, y eso pone de relieve esas formas de representar la violencia, las violencias que vos elegiste, o que tu propia historia te llevó a narrar. No sé hasta qué punto un escritor elige narrar lo que narra. Mm, Eh, a ver, por ejemplo, perdón por la autorreferencialidad, pero Libres como el fuego, mm. yo lo considero mi primer libro. Los otros dos anteriores, que eran La culpa de los inocentes y Como ondas en el agua, para mí son porquería, pero porque... no, 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 lo digo de verdad. Yo leo cosas que son muy de derecha, mis cuentos. Tipo, en esos cuentos hay una cuestión ahí con los delincuentes, con el otro, todo, que Mm. yo lo releo y digo, ¿cómo se nota que acá estaba escuchando a Bullrich con el caso? Que yo me leo y me leo con bronca. O sea, hay algunos cuentos que zafan y luego hay otros donde trabajo la cuestión de lo marginal de una manera muy errónea, como si Sí, fuese muy un... sesgada, Y quizás. muy cegada, pero a ver, tipo, los habré escrito cuando, no sé, hace 7 u 8 años. Terminé publicando esos textos en 2018, pero con Libres como el Fuego lo que me pasó es que eso lo empecé a escribir cuando cursé por primera vez literatura latinoamericana. Conozco la poesía de César Vallejo y digo, yo quiero el boom y todo, y yo digo, quiero escribir así. Y de ahí yo pienso que Libres como el Fuego es mi primer libro oficial de Julián Contreras. Y yo tengo una cosa ahí que estaría Hermoso. bueno también poder compartirla con vos, esa cuestión de la autocrítica, en el sentido de, hay gente que me dice, no, pero me gustó tu primer libro, La culpa de los inocentes. Y yo les digo, a mí no me gusta. Porque yo leo esto y está mal y es Claro. horrible y yo se los digo como autor. No elogien tanto este libro. Porque... Sí, 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 Pero sí, bueno, tal a cual. ver, creo que lo mismo le pasaba a Cortázar Como con que te todo. da pudor, ¿viste? Que te halaguen. A mí cuando me halagan el primer libro es como que, ay, A ver, ¿qué ¿lo te pasa con leíste? tu... ¿Qué te pasa con tu primer libro a vos? A mí, ¿qué me pasa? En realidad no estaba pensado como un libro, salió así de casualidad y es un libro que, a ver, habla mucho de la espiritualidad femenina. En realidad no es un mal libro, a ver, es un libro lindo, atractivo para las mujeres, todo. Siento que necesité, me volví como muy, me empezaron a interpelar mucho, pero muy fuerte, muchas otras violencias. Y me hubiese gustado, no sé, que mi primer libro sea, por ejemplo, Aplauso Mortal. No que La Bruja del Mar, Marini y Pilar, que bueno, de hecho es una de las cosas que aparece más disruptiva, ponele, es justamente la relación, o sea, protagónica, ¿no? Del romance entre dos mujeres, pero no se trata de eso, sino que también es un libro con realismo mágico. O sea, la historia es linda, habla de la culpa, de cómo nos puede llegar a afectar, de cómo le afecta a la protagonista. Eh, y no solo eso, sino que lo más difícil no es perdonar, sino perdonarse. Entonces tiene un lindo giro, hay que decirlo, de verdad. Puede llegar a gustar.
pero a mí siento que no me identifica hoy. Siento como que, no sé si se entiende, no me identifica hoy. No es que, quizás hay palabras que sí, que cambiaría, ¿no? Por ejemplo, rasgos, descripciones, eh, eh, ¿cómo es? Anatómicas, de color de pelo, yo qué sé, cuestiones así que me parecen como muy eurocentradas, que no creo que estén mal tampoco en el sentido de que yo también soy descendiente de inmigrantes, entonces hay mucho ahí, y colonizados ha habido por todo el globo, si bien acá la palabra colonización tiene como algo muy fijado, nada, eh, todos han sido colonizados. Eh, Me pasa eso, en realidad, como que no me identifico con la Nati de hoy, como que es como que me quedo ahí, a medio motor, ¿viste? Necesito como, no, vamos más a fondo, vamos a hablar de violencia en serio, vamos a hablar de la crudeza, vamos a hablar de sangre, golpes, vamos a hablar de lo grueso. Eso me pasa. Claro, a ver, escuchándote hablar, creo que lo voy a verbalizar así. Uno se da cuenta como escritor de en qué momento ejerció violencia estética. Tal Y yo, cual. y yo te digo porque yo me empecé a dar cuenta de que yo había cambiado cuando lo empecé a ver en los autores que yo estaba revisando, sea en mi presente trabajo o en el anterior. Cuando, a ver, a mí me ha pasado de leer un párrafo donde un personaje decía, no, sí, porque esta muchacha es gorda. Y yo le escribí a la autora, yo no entiendo por qué este personaje usa esa expresión cuando me estabas contando otra cosa. O Claro. por qué describís a este personaje de una manera tan peyorativa. Peyorativa. Sí, sí, Mm. sí. Pero ojo, a ver, si el personaje claramente, no sé, es gordofóbico, es racista, todo, yo entendería Tiene el sentido. sentido. Tiene sentido dentro de la escena. Ahora, cuando de pronto se detienen esos detalles del narrador omnisciente, siendo que tenía una forma de narrar la escena, de describir los objetos, los lugares, yo digo, autora, acá esto me llama la atención. Si lo querés dejar, lo Y respeto. delata un poquito también ahí el sesgo de quien narra. Uno queda en evidencia. Claro, y a ver, es interesante porque, por ejemplo, mucha gente que hace fantasía épica eh, intenta escribir un mundo medieval con los ojos de la modernidad. Mm. Entonces, por ejemplo, no sé si un guerrero medieval o una guerrera pensaría el estándar físico. Yo no sé si al rey Arturo le preocupaba, por ejemplo, que su esposa fuese gorda o no. Lo dudo, es dentro del ciclo No, artúrico. O sea, no. yo lo tiro hacia lo Y hay que bruto. las estéticas también fueron distintas. Ni hablar Exacto. de que siempre la estética también estuvo fijada en el cuerpo femenino, ¿no? O sea, que fuera flaca, gorda, capaz que los hombres eran flacos, gordos, no, no estaba tan centrado esto de eh, una fisonomía en particular. En cambio, la mujer era como más ciertos rasgos, ¿no? Ya sea en el rostro, en el cuerpo, como que siempre hubieron estándares, ¿sí? Siempre fijados en el cuerpo femenino, no sé si se entiende. Sí, O sí, sea, sí. antes la gordura también era mucho más alabada y una persona delgada era como lo peor. Bueno, de hecho, hasta hace poco tuvimos la extrema delgadez como un canon, hasta que, bueno, empezaron a aparecer todos los trastornos alimenticios. Igual sigue estando establecido, está bastante difícil el tema. Eh, pero bueno, nada, sí tiene que ver con eso, con la apreciación de la estética según el contexto histórico, el momento cultural. Sí, sí, sí. Y cómo nosotros sin quererlo somos portadores, somos vectores de ese reservorio. Yo no digo cancelémonos a nosotros mismos, solo, ojo, No porque sé, también es esa cuestión, ¿no? A ver, yo digo, revisemos cómo nos vamos construyendo como autores. Y yo lo digo porque soy de esa generación que vio, por ejemplo, las series de Cris Morena, que hoy veo los cortos de 15 segundos que por ahí circulan, yo digo, ¿cómo miraba esto? O sea, ¿cómo el Julián chiquito de, no sé, 12 años volvía del colegio, o se hacía la leche con chocolatada y miraba eso sin pestañear? A ver, hay una cosa interesante ahí de qué tan asimilados teníamos los contenidos, no solo respecto a eso, respecto a todo en lo que fue los 90, que los 90 fue una explosión. Es muy difícil hallar palabras para los 90 siendo para argentino. describir eso. Solo el que estuvo ahí puede saberlo. Sí, 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 a ver, es muy...
Fue toda una experiencia a nivel, no solamente sujeto político, en todo sentido. A ver, y pensando en los consumos de los 90, ¿no? Es esa cuestión de, yo no tengo una mirada condenatoria hacia aquella persona que, no sé, miraba Videomatch o miraba Gran Hermano en esa época. Yo lo que no estaría entendiendo es cómo ese Hoy, discurso está regresando, puede regresar sí, tan holgadamente. Yo no puedo creer que haya una segunda temporada de Gran Hermano, desde del de ahora. Eh, no, con todo lo reprochable que tuvo la primera, con todo lo que se habló respecto a, no, sí, porque este participante es re machirulo, mm, papá, mm, yo digo, no, acá se vienen las cruces rojas, y no, todo lo no, contrario. Y es como, no, cómo el sistema televisivo se pudo actualizar tan bien al público. Hay una cuestión ahí de cómo esas violencias estéticas se las arreglan para perpetuarse mientras te venden la crema antirrejuvenecedora sí, y a la vez te dicen que te ames a vos misma. sí. Entonces, ¿qué pasó acá? Sí. Bueno, pero es el fiel reflejo de, volvemos a esto, ¿no? De lo que está pasando, de volver ahora, estamos a 2 días de las elecciones y muchos estamos muy preocupados porque sabemos que puede llegar a pasar cualquier cosa y esto no es más que algo que en algún momento ya se vio, o sea, nos están proponiendo algo con otro nombre que es igual de invasivo, es igual de, de tortuoso, de antiderechos, eh, es fascismo puro. Y sin embargo estamos ahí pensando y evaluando en votarlo. Es terrible, pero bueno, esto que hablábamos al principio es, o sea, duele, sorprende, preocupa, pero al mismo tiempo es como, no sé si me sorprende tanto, o sea, me quedo sorprendida porque, como vos decís, va a haber una segunda temporada de Gran Hermano, vamos a votar un meme y evidentemente eso es lo que somos, o sea, evidentemente esto es un fiel reflejo de lo que somos en general, ¿no? Por supuesto, no todos, si no, no estaríamos acá charlando, hubiéramos contratado la comunicación hace un rato ya. Eh, pero bueno, nada, y esto que contás o hablás, ¿no? De la autocrítica y de permitirnos fallar. No sé si en el podcast yo le digo mucho a la gente esto, que se animen a escribir y con este miedo de que vamos a fallar. Yo escribo sabiendo que les voy a errar en una palabra, en una frase. Bueno, en lo que es datos históricos y ese tipo de cosas trato de no errar por una cuestión de no decir cualquier cosa y de mantener, digamos, la lógica por lo menos cronológica o de sentido. Ahora me animé a escribir una distopía, así que estoy ahí como, nunca había escrito algo que fuera a suceder. Justamente esto, ¿no? Proponiendo un qué sería si ganara el neoliberalismo, el liberalismo, la libertad. Eh, pero siempre, ¿no? Con cierta coherencia. Pero después saber que vamos a errar. O sea, es parte también de creernos y sabernos humanos y no tener esta cuestión omnipotente de pensar de que lo podemos todo y que todo lo vamos a saber y vamos a fallar. Y trato como de convivir con eso, ¿no? Siendo una persona súper autoexigente, de entender que voy a fallar y me permito fallar. Y hay palabras que, por ejemplo, me parecen súper, no sé, eh, que hoy no las usaría, por ejemplo, en La Bruja del Mar las he usado como calificativos, ahora no se me viene ninguna, pero bueno, ya está, era la palabra que en ese momento supe, eh, de la que me supe valer para poder interpretar esto que quería interpretar y plasmar, y ya está, no me juzgo más. Igual es un trabajo, no sé cómo lo vivirás vos, pero diario. A ver, es interesante. ¿Qué pregunta? Me encanta cuando los invitados, las invitadas le dan vuelta. Esto es lo que me suele pasar también en opiniones marginales. Se da vuelta la cosa. Y sí, Eh, a ver, es una buena pregunta. Yo creo que a medida que fui avanzando como a ver, me pasó de parálisis en la pandemia, dejo la carrera en pos de mi trabajo en ese momento. Cuando vuelve la presencialidad, vuelvo a la carrera y vuelvo a la literatura latinoamericana. En medio de ese interín, vuelvo a releerme y veo cosas que no me gustan, pero a la vez en ese proceso no lo hago en el sentido de una mirada condenatoria hacia mi yo del pasado que enunciaba ciertas cosas de cierta manera. Sino yo digo, qué orgulloso me siento de yo poder ver esto, porque significa que cambié.
porque Ujú. significa que no voy a seguir reproduciendo este discurso que está debajo de mi voz, de mi discurso. Entonces, en ese sentido, yo atravieso la experiencia con orgullo. De hecho, por ejemplo, me gusta más escribir los posteos críticos que hago que pensar en libros, por ejemplo. Yo creo que en ese sentido es como, en Me ese, sen- encanta. en ese sentido Seguí no, haciéndolo. claro, es que en ese sentido no me gusta la palabra escritor porque la vasta mayoría piensa, bueno, escritor es el que publica libros y es como, yo estoy muy en desacuerdo con esa definición. Yo creo que nos definiríamos más como, si escritores implica ser narradores de historias, ahí sí te valido la palabra escritor, incluso cuando hagas poesía, incluso cuando no publiques, incluso, a ver, Ujú. es más, incluso cuando no escribas. A ver, he conocido gente que cuando te cuenta una historia de lo que le pasó en el día, yo no puedo creer cómo esa gente no escribe. Y yo, Ujú. las mejores clases de narrativa las tuve con esa gente que te cuenta cómo le fueron en sus vacaciones en Mar del Plata, por ejemplo, o Sí. cómo conocieron a su pareja, o cómo consiguieron su primer trabajo. Yo digo, esa gente es escritora, no el que te vende un Enemy to Lovers de 800 páginas para decirte más de lo mismo, ¿no? Estamos muy en contra. No, no, sí, es como acá abiertamente. Es que a mí me da bronca que. Acá lo tengo de los animes, tú la verdad. Es que, qué sé yo, es como teniendo toda una posibilidad revolucionaria de escritura, que Ujú. uno se estanque en lo mismo, es una pena. Y a mí me pasa con la literatura latinoamericana que veo historias de autores que publicaron cosas radicales en tiempos de dictadura, en tiempos de homofobia, en tiempos de discriminación, en tiempos de exterminio. Eh, y que yo digo, si esta gente lo pudo hacer así, el otro con todas las ventajas que tiene en el presente, ¿por qué no hace eso? Que, a ver, cada quien tiene derecho a escribir sus historias, las que desee como desee. Ujú. Pero cuando uno lee una historia del mainstream se da cuenta de hasta qué punto el autor elige callar su propia voz para repetir el Para discurso del gustar. otro y para gustar, exactamente. Ujú. Entonces, en un momento donde tecnológicamente es posible que compartamos una mayor cantidad de discursividades, recaemos en lo mismo. Sería interesante, yo por ahí digo una gansada, pero no sé, ambientar un romance desde la perspectiva indígena, hoy en día, Ujú. o desde una perspectiva de un afrodescendiente, o de alguien con un cuerpo no normado, que yo sé que Ujú. está emergiendo esa literatura y que está emergiendo sobre todo en las aristas independientes, pero yo no quiero esperar a que alguien de los estratos bajos alcance la puerta grande de una editorial para que eso se visibilice con Tal mayor cual. profundidad. Esa es la crítica mediática que uno puede hacer y es una lástima que personas que teniendo recursos materiales y lingüísticos desaprovechen una circunstancia tan especial. Y de ahí mi fascinación con el boom latinoamericano, donde por ejemplo tenías a Roa Bastos hablando en Hijo de Hombre, hablando de los yerbatales, de los capangas, de la opresión. Tenías a Arguedas hablando de la opresión indígena y mestiza en el Alto Perú. Ahora, por ejemplo, eh, a ver, tenemos por ejemplo a Kusikanki, que es una intelectual, no se considera feminista, pero tiene un discurso fuertemente anticapitalista, ecofeminista, si uno lo prefiere así, eh, y, y son esas lecturas las que lamentablemente uno va conociendo en las aulas, no fuera de las aulas. Y yo siento un compromiso Ujú. como lector de voy a nombrar a esta gente para que el público abierto lo lea. Y también voy a reivindicar la literatura que me gusta. Y en ese sentido es como también reivindico lo que vos haces, Nati. Lo reivindico completamente porque es una discursividad donde no es solamente tu voz la que querés introducir en el papel, sino la voz de toda una comunidad. Lo podés hacer bien o mal, eso es el riesgo del escritor, es el riesgo, y cuando vos te arriesgás es ahí donde pones de relieve realmente tu rol como escritora o como portavoz de algo. No por el hecho de vender algo y decir, no, compren mi libro y ya está, sino porque sentís un compromiso con esas otras voces que están a tu alrededor y que están dentro de vos. Entonces, yo
en ese sentido yo me siento mucho más cómodo cuando posteo algo que me nació en el momento y lo copio y lo subo, que pensar en el próximo libro de Julián Contreras. Yo estoy en una etapa donde digo, no, el próximo libro que publique que sea mediante una editorial universitaria con colegas investigadores visibilizando la literatura que me gusta. Porque yo no quiero que me lean a mí. Estoy en esa cosa de, si me quieren leer a mí, vayan a mis redes. Y punto. Pero no esa cosa de, yo ya no quiero ser más un escritor de libro por año. Que eso es también otra cosa, ¿no? Te desgasta mucho. Y les desgasta mucho a mucha gente que comienza en el ámbito de la escritura. No, tengo que publicar un libro. No, no tenés que publicar un libro. ¿Quién te, Sí, el pero porque mercado? entras en esta lógica, volvemos, lógica capitalista, ¿no? De producto, libro como producto solamente y no como contenido, no como sentido, no como experiencia. Sí, y además es como te ponen una obligatoriedad, ¿no? Que es una obligatoriedad que te cuesta sacártela de la cabeza. A mí me pasó. A mí Mm, me pasó de esa cosa de, no, tengo que publicar un libro por año. Y es como, ujú. no. Y llegaba un punto que decían, yo no estoy disfrutando de esto. Es que la inspiración aparte no la podés obligar. O la tenés o no la tenés. No sé cómo lo vivirás vos como escritor, porque por más de que no estés escribiendo ahora, publicas tus opiniones y las escribís, así que sos escritor. Y como vos decís, yo también creo que la tradición oral es tan valiosa como la escritura. De hecho, muchísimas sociedades han tenido una riqueza que la han transmitido y la transmiten aún hoy de manera oral y no hay nada más lindo que escuchar una historia, sobre todo mitológica, o como vos decís, a veces de lo que pasó en el día. Hay gente que tiene una capacidad para hablar, una cuestión de gestos, no una magia a la hora de nombrar hechos que son cotidianos, que parecen muy, muy comunes, pero que hay personas que le ponen un encanto que te dejan fascinados y yo podría estar un montón de tiempo escuchando a esa gente. Así que tenés, me parece como que reacompañó esto, ¿no? Realzar el valor también de la oralidad como una forma de transmitir conocimiento y de generarlo también, y no solo eso, sino la escritura y la oralidad como transformación. Creo que eso tiene que ver con la persona. Hay gente que se le da mejor escribir, otra hablar, otras ambas, en fin. Eh, Sí, sí, es que también es poner en evidencia que el otro es sujeto de cultura. A ver, yo te cuento una microanécdota. A mí una de las cosas que me traumó entre comillas fue que tipo último año de secundaria, no sé, leí bien un texto, se lo compartí a la profesora de lengua en el momento y los compañeros me aplaudieron y uno de ellos me dijo, Julián, cuando vos seas un escritor famoso no te olvides de nosotros. Y me pareció horrible. O sea, entiendo el sentido del elogio, pero era esa cuestión de, pero yo no soy el único que va a llegar lejos. Vos vas a llegar lejos en donde quieras, en tu campo, eh, no sé, por ahí en redes veo a ex compañeros que estudiaron una carrera distinta a la mía o que consolidaron familias. Y yo digo, y los veo contentos, genuinamente contentos. Y yo digo, no, no hace falta que tengas una chapa de el artista más vendido del año para ser feliz. Yo celebro el no. lugar a donde vos llegaste. Lamento mucho que haya un retorno de ese discurso meritocrático donde en pos de invitarte a salir de cierto espacio, de cierta condición, tengas que aplastar la cabeza del otro o tengas que aplastar la felicidad del otro. Eh, y eso lamentablemente a mí como escritor me da cosa que eso termine cristalizándose en la literatura, ¿no? El hecho de pensar, no, yo tengo que tener mi libro tiene que ser el mejor vendido. No tiene que ser el mejor, tiene que ser propio, tiene que ser tuyo y tiene que de tu ser, con, de tu devenir escritor, tiene que expandirse hacia los demás. Pero no por una cuestión de tiene que, sino porque una historia sí o sí termina convirtiéndose a los demás por su propia naturaleza. Las historias no Por están su para que, identidad. por su identidad, es decir, cuando vos tenés una historia a cuestas, la sacás como sea, la cantás como sea, la compartís como sea, no siempre porque vos tengas ganas, sino porque hay algo que te impulsa a compartirla. Y te habrá pasado, Nati, de esa cuestión de, no, no escribo más, no, sigo porque acá se me ocurrió algo, es por acá. Es algo que te lleva incluso a contravoluntad hasta cierto punto. No sé si te ha pasado en varias ocasiones en tu proceso creativo, pero llega un punto donde vos decís,
Y sigo escribiendo porque yo no lo estoy eligiendo hasta cierto punto. Es Como como una es. fuerza que te posee, como que uno está poseída en mi caso. Yo me prometí no escribir este año y que basta, porque me rebano los sesos, obviamente, y uno aparte tiene una vida, ¿no? Eh, y no pude, o sea, sencillamente no pude. Una historia que es la que justamente la estoy terminando ahora. Eh, Nada, y me pasó con esa historia como me pasó con Aplauso, que también dije no voy a escribir, y esto que hablábamos, o sea, que, ¿no? Que decíamos, uno no se puede meter esa presión. Me di cuenta que a veces me metía presión y funcionaba mucho mejor, tipo, tenía la cabeza vacía, ¿no? En sentido de ideas para escribir. Me dedicaba a leer, me dedico a leer, siempre uno lee de por sí, ¿no? Bueno, en tu caso encima sos estudiante, pero en mi caso me obligo a veces a leer como por una cuestión de que si voy a escribir, tengo que leer necesariamente. Eh, y me pasaba eso, o sea, que de golpe llegaba la idea, pum, caía, que yo siento que es como una especie de iluminación, ¿viste? Que se te prende la lamparita, pero no solo eso, sino como una captación, que creo que eso es la inspiración, ¿no? Una captación que va más allá del sentido consciente. Yo siento que las historias ya están escritas, yo siento que es así realmente, ¿no? Por eso yo soy mística ante todo. Eh, y realmente lo siento así, me ha pasado muchísimo con los arquetipos, de buscar, por ejemplo, eh, siempre sé más el final de la historia que el principio, y me ha pasado de decir, bueno, necesito un nombre para tal personaje, ¿no? Que va a ser el principal. Y de que me llegue información, no sé, a través de sueños, ponele. Levantarme de un sueño o de mitad de la madrugada y saber cómo comenzar una historia o cómo resolver un conflicto en la trama. eh, y cosas que después voy y googleo y tienen todo el sentido, o tal o cual forma tiene un sentido simbólico de acuerdo a eso que yo quería explicar. Bueno, uno después puede ir, ¿no? Si tiene que ver con un sentido metafísico o quizás arquetípico que yace en todo el inconsciente colectivo. eh, pero la información está ahí y es algo que yo no puedo controlar. Y digo, bueno, tengo que escribir, escribo. Y ahora estoy terminando una historia que estoy aquí, taca, 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 y digo, no, no puedo salir de acá, la tengo que terminar. Eh, Después voy a estar en esos periodos que espero, porque necesito, no quiero escribir, necesito como un descanso, pero viste que sentís que si no se te pierde el contenido, decís, no, pero esto lo tengo que decir tal cual lo estoy vislumbrando en este momento, porque es así, es esta forma, es esta sensibilidad que necesito transmitir, tal o cual percepción, no la puedo perder y tiene que ser en ese momento. Sí, Me pasa así. sí, es algo que te demanda. Yo pienso, para mí, en mi caso particular, yo creo que escribir es una forma de amor. O sea, lo digo con este tono porque yo generalmente, yo me considero una persona muy cínica y aguafiestas, pero a la vez soy un dulce de leche. O sea, lo confieso. La gente dice, no, Julián, pero si vos soy, sí, soy un dulce de leche. Lo reconozco, lo admito, lo asumo, pese a mí mismo. Pero, eh, a ver, y creo que me pasó mucho con libros como El Fuego, como para tirarte una línea de lectura, ¿no? Que llegaba a un punto donde decía, hubo gente, por ejemplo, que lo leyó y dijo, no lo entiendo, Julián. Hubo gente que me dijo, no lo leí porque no se entiende. O porque no entiendo el juego de tiempos. O no entiendo, no me copo. Yo digo, está bien. Yo no veo Excelente. la hora de empezar. Quiero terminar de escribir para poder empezarlo. Te- Ese, y El Calibán y la Bruja, Calibán y la Bruja son mis dos libros así, Pendientes. pendientes. Ahí, 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 ahí. Bueno, y lo que me pasó con ese libro fue que al releerlo, eh, de algún modo u otro vi a mis... A ver, no vi a mis seres queridos directamente. Pude entender el complejo sentimiento de sentirse oprimidos. De mis padres, de mis abuelos. Hubo una lectora que me dijo, leí esto y este personaje me hizo acordar a mi abuelo, que trabajaba en el campo. Siendo una novela fantástica, entre comillas. Y yo siento que con ese libro estoy muy orgulloso porque no es una realidad absolutamente irreconocible por más que haya magia. Hay un prejuicio de cierto conjunto de lectores de que la fantasía parece una evasión de la realidad. Y yo creo todo lo contrario, que esa fantasía fue mi manera de reconciliarme con una realidad a la que yo le daba la espalda, no solo a nivel individual, sino a nivel social, a nivel político. Me reconocí como sujeto político a partir de la escritura de Libres como el Fuego.
Y de ahí empecé a tener un estilo muy marcado. Después vino La sombra de las luciérnagas con los cuentos que has leído. Hermosos también. Y fue como un despertar político. Pasé de decir todo el tiempo, no, yo soy apolítico, no me interesa, a interesarme gracias a la literatura. La literatura fue mi manera de acercarme al otro o incluso de quererlo, ¿no? Y eso para una persona que siempre fue extremadamente tímida es muchísimo. Hoy en día, no sé, mis compañeros me ven hablar con mucha pasión de tal o cual libro y es como, ¡fuah, Julia! Yo digo, no, yo no, no fui así siempre. Todo lo contrario, yo hubiese elegido no hablarte y no dirigirte la palabra. Pero las palabras me llevaron a este punto, al punto de poder hablar, poder expresarme y poder querer a los demás. Entonces, en ese sentido, también pensar la literatura fuera del molde meramente academicista de yo no soy quien para decir, ah, no, mira, tu libro, este final feliz no da. Y es como, no, me parece que esa no es la manera de encarar la literatura como lectores. Sí te Mm. podré decir algo técnico, algo lingüístico, sí, pero siempre desde el amor que compartimos, autor y lector, con el lenguaje. Y yo siempre repito lo mismo, el lenguaje es una de las herencias más valiosas que voy a recibir y que recibo de mis padres y que recibo de mis ancestros en todo caso. Que tengo esa contradicción de sí, es la lengua del exterminador, es la lengua del colonizador, es la lengua del dominador. Pero si yo puedo darle un reverso especial a la lengua para transmutarla a una forma de liberación, sea individual y colectiva también, entonces puedo ver el oro debajo del plomo, si puedo usar esa imagen, ¿no? Sí, Eh, Hoy en día, desde la extrema derecha, tenemos ese discurso de no, no, pero el día de la hispanidad y hay que reivindicar esa cuestión de... Y no, hay que ver la sangre dentro de nuestra lengua. Y dentro de esa sangre las lágrimas, pero también las sonrisas, las felicidades, las subversiones, las rebeliones. Nuestra lengua es un conjunto de todo eso. Y yo como escritor, desde el amor puro hacia la palabra, me siento comprometido con ella. Vos cuando amás a alguien, de algún modo asumís un compromiso sin que haya palabras explícitas de por medio, ¿no? No hace falta todo ujú, el tiempo un te amo, o un te voy a comprar esto, o un celebremos nuestro aniversario asá. Cuando vos amás a alguien, lo extrapolé con el amor romántico, pero ampliado a todo un conjunto mucho mayor, ¿no? No hace falta tanto palabras vacías, sino actos comprometidos. Y en exacto. ese sentido, mi compromiso con mi propia lengua es ese, y siempre desde el amor, incluso cuando escribo o describo una escena nefasta o violenta, hay un amor que está presente, que es ese amor a la palabra como derecho y como deber. De la misma manera que yo puedo amar a alguien porque es mi derecho hacerlo, pero también porque siento el compromiso de querer a esa persona como es en la medida en que lo que soy. Y así, creo que desde el amor transito esa cuestión de la inspiración y de la creación. Me acompaña muchísimo esa última frase. Sí, sí, A pesar de no querer el romance, la palabra amor la uso muchísimo en todas las narrativas. sí, sí, es. Nos quedamos terminé hablando más que otros episodios, pero es porque vos me lo habilitaste generosamente, Por Nati. supuesto, Sí, 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 yo encantada igual. Aparte es mucho más dinámico. sí, sí, sí. No, nada, la verdad que yo por mi parte muy contento, muy feliz de conocerte, aunque sea en la virtualidad. Nuestros caminos dirán si nos cruzamos en este mundo material, pero ya creo que nuestras palabras se han cruzado lo suficiente. Agradecerte Capaz que en mucho. la feria del libro. Ay, ojalá, 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 sí, sí, es como Así, se ojalá. ensancha. Pero entre tanto, preguntarte, antes de concluir, ¿cómo atravesaste esta experiencia de opiniones marginales, Nati? Bueno, en primer lugar vuelvo a agradecerte el espacio, el lugar, por el valor, por darle valor no solo a mi palabra, sino a todas las personas que invitás. Aparte me encanta el concepto del programa, me encanta que se llama Opiniones Marginales porque, nada, justamente tiene esta pauta de poder decir lo indecible, lo, lo que nadie quiere decir para no quedar desprolijo,
y tiene que ver muchísimo con todo lo que vos hablas en redes, ¿no? Con esto de con esta urgencia de tomar una posición, en nuestro caso, en tu caso siendo estudiante, siendo escritor, en mi caso siendo escritora. Eh, Así que la verdad que me encantó, me sentí súper cómoda, la verdad que me sentí súper cómoda, aparte súper amena, súper linda esta charla, yo seguiría todo el día tomando unos matecitos y hay muchísima tela para cortar, creo que nos quedamos cortos, pero nada, lo disfruto un montón. Así que nada, gracias, muchas gracias y voy a leer tu libro porque me parece un espectáculo. Leí lo que leí en el podcast y me quedé con muchas ganas de saber cómo sigue. Claro, aprovecho también para comentar eso que para mí fue muy significativo y fue muy loco escuchar mi propia historia en boca de alguien más, porque aparte en ese episodio vos como que en un momento pedías disculpas y te trababas con los nombres y todo, y yo decía, bueno, pero es justamente eso, porque Libres como el fuego es como si alguien lo contara desde la oralidad, no tanto desde la Ujú. escritura, ¿no? Y fue muy loco el efecto de escucha que tuvo tu narración en mí. La verdad es que en ese sentido es como volver a leerme escuchándote. Y nada, la verdad es que me hiciste un gran regalo sin saberlo a través de Muy esa bueno. experiencia de lectura. También, obviamente, como siempre le suelo decir a los invitados, vos tenés el boleto dorado para volver a este espacio cuando desees y seguir hablando de un montón de cosas. Ojalá que haya un segundo Opiniones Marginales entre nos con un panorama político mucho más favorable. Francamente, Sí. esto lo estamos grabando previo a las elecciones presidenciales. Hay un Después no episodio... iban a haber ganas. No, bueno, esperemos que sí igual. Esperemos que sí. Encima, para colmo, última curiosidad, el primer episodio, en realidad hay un episodio cero que lo hice con una autora cordobesa, Andrea Rojas, que yo evidentemente ahí estaba mucho más contento antes de las PASO. Y Era yo, otro Juli. era otro Juli. Yo miro ese episodio y digo, qué pelotudo que era. Qué Papelitos de colores. tipo, qué pelotudo que no la vi venir y después el 30%. Bueno, va, es como, No ahora, fuiste el único igual, ¿eh? Todos estábamos así. como, ¿Esto es verdad? O sea, empezó siendo un chiste. Empezó siendo un chiste. no, no, sí, es... Ojalá nos podamos reír de esto con mayor Ay, estridencia en los próximos meses, pero entre tanto, repito lo dicho, más que invitada a las próximas emisiones dentro de unos meses, la verdad es que me encantaría. Invito a la gente que te conozca, que te escuche, a que conozca tu obra. Y nada, Nati, la verdad es que agradecerte una vez más y siempre y nada, celebrar todo lo que has compartido acá en este episodio. gracias, Juli. Nada. No te puedo decir más nada de lo que ya te dije, sin ser redundante, pero te agradezco en serio un montón. Espero que vos también aparezcas en la segunda edición del podcast, que voy a arrancarlo en noviembre para hacerlo de una manera prolija, para fortalecer un poquito la voz. Eh, que ya que estamos, no sé si te molesta que diga cuál es el nombre del programa, del Por podcast. favor, decilo. Se llama Me difundo, te difundo, es para todas las personas autogestivas, todas esas personas que escriben. Esto que hablábamos con Juli, ser escritor no es solamente tener un libro publicado. Si publicas en tu Instagram, en alguna red social, en alguna otra plataforma, considérate escritor o escritora. Así que nada, es un podcast que justamente tiene como pauta eso, difundir trabajos para que lleguen a otros lectores y para que también las personas lleguen a conocerlas y a conocerlos, porque aunque no parezca, hay personas como nosotros que estamos esperando deseosas de poder conocer otro tipo de lecturas y nada, eso, por favor anímense, me pueden pasar su material a natsauchelli89@gmail.com. Ni pueden escuchar por Spotify Me Difundo, Te Difundo para que sepan de qué se trata. Leo un fragmento de la obra que me pasen y también puedo leer alguna bio como para leer sus trayectorias si es que quieren, por supuesto, ¿no? Es todo optativo, todo muy relajado y sobre todo, todo con mucho amor. Excelente. Amor como el que tenemos por la palabra ayer, hoy y siempre. Así Sí, que nada, te pido, Nati, que te quedes unos minutos más y entre tanto les decimos a los oyentes y videntes de este video, hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos